Tenemos campeón del mundo. Sí, sí. Ding Liren campeón del mundo en un match que ha tenido de todo. En los días siguientes voy a mirar cada una de las partidas del desempate, pero de momento quiero hacer un pequeño resumen de todas las partidas. Para empezar, la primera partida juega Ding Liren con blancas y decide jugar D4, caballo F6, caballo F3, D5 y hace la jugada C3. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Básicamente su idea es hacer E6, alfil F4 y jugar un Londres evitando variantes concretas. Una vez más, Ding Liren lo que está buscando es algún tipo de estructura Carlsbad o un Londres en el que no pasa nada. Sigue con esa misma estrategia. Y aquí la línea principal es alfil F5, pero hay que hacer dama B3. Sin embargo, Nepo también tenía su estrategia muy clara y sabía que quería jugar de manera muy concreta contra cada una de las jugadas que le hiciera Ding Liren, y por eso hizo C5. Pero claro, aquí después de D por C5 entramos en unas variantes muy pero que muy concretas, después de E6 alfil E3, que al parecer Ding Liren las conocía mejor y consiguió una posición con ventaja. Vamos a saltar a uno de los momentos claves de esta partida, que sucedió después de torre H5. Hasta aquí Ding Liren jugó de manera espectacular y estamos en un momento crítico en el que tiene mucha ventaja. ¿Por qué? El caballo es muy dominante, tiene una fuerte presión sobre el punto B7, el negro no puede jugar B6 por esta alineación y lo único que tiene que hacer el blanco es jugar con un poco de cuidado para que el negro no se libere. Hay muchas jugadas, por ejemplo, una jugada tranquila como dama C2 para evitar la jugada B6 sería suficiente. La clave es evitar que el negro se libere. Y por ejemplo, en caso de caballo E5, para caballo F3 el blanco siempre tendría F4 y todo está bajo control. Pero ¿qué sucedió? Aquí Ding Liren seguramente se puso a calcular y dijo, torre B1 gana porque le captura en B7 y dijo, no pasa nada, me hacen caballo E5, me amenazan caballo F3, pero hago E4, torre por B7 inevitable y gano la partida. Pero claro, de repente Nepo hace B6 y Ding Liren debió pensar, ¿pero qué pasa aquí? Hago C por B6 y gano, ya que si dama por D6, dama por D6, torre por D6, B por A7, corono el peón y gano la partida. Pero claro, ¿cuál debió ser la sorpresa al ver que después de C por B6 te hacen A por B6? Y torre por C7 pierde, ya que después de caballo F3, alfil por F3, alfil por F3, hay mate en H1. De tal manera que después de A por B6, Ding Liren tuvo que retroceder con caballo B5, torre por D2, caballo por C7, y aunque el negro estaba un poco mejor, la partida terminó en tablas. La verdad que un match ball salvado por Nepomniachtchi, porque hay que reconocer que Ding había jugado muy pero que muy bien hasta el momento en el que hace torre B1. Entonces vamos a la segunda partida y como ya anticipé, volvieron por el terreno de la española, la misma variante que se jugó en el match, y ahora vuelve a las variantes con A4 y después de alfil D7 juega H3. No juega las variantes con C3 y después de enroque corto alfil E3. Muy similar a la otra variante que había jugado hace poco, pero cambiando un poco el orden. Y de hecho esta variante es más interesante. ¿Por qué? La idea es que después de caballo A5, alfil A2, en caso de que el negro juegue con C5, el blanco puede hacer A por B5, A por B5 y el peón está en C2, no está en C3. Por lo que las blancas pueden jugar caballo C3 seguido de caballo D5 un momento con una pequeña ventaja. Y claro, aquí Ding Liren no quiere entrar en eso y juega B por A4. Aparentemente esto todavía es preparación y aquí Nepomniachtchi tenía esta jugadita preparada, alfil D2, y aquí Ding Liren se pone a pensar y no encuentra la mejor solución, que es C5 y después de alfil por A5, dama por A5, caballo C3, aquí el negro juega la precisa dama B6 y aparentemente la posición está más o menos igualada. Seguramente esto ya se lo preparó para la cuarta partida, que lo veremos a continuación. Pero aquí no afinó e hizo caballo C6 y después de caballo C3, torre B8, caballo por A4, las blancas consiguieron una ventaja posicional bastante clara, ya que las negras tienen esta debilidad en A6. Sin embargo, en la jugada 20, aquí
Nepo se acelera. ¿Por qué? De momento tiene ventaja, tiene un caballo estable, todas las piezas están estables, lo único que tiene que hacer es que la posición no se defina y que las negras no consigan hacer un cambio masivo de piezas. El blanco podía haber esperado con alfil G3, seguido de B3 en el momento clave, y las blancas están un poco mejor. Caballo B4 atacando C2 no molesta porque seguiría alfil por E6, F por E6 y dama G4, atacando esta debilidad de E6. ¿Qué sucedió? Nepo jugó demasiado concreto e hizo E por D6 y después de alfil por D6, dama por D6, dama E4, caballo F4, se cambiaron muchas piezas y la posición terminó en tablas. Tenía que haber mantenido un poquito más de atención y Dean Liren habría estado en grandes problemas. Pero bueno, después de cada F4 apareció dama E5, dama por, torre por, alfil por C4, D por C4, torre B4, seguido de D3, se cambiaron muchas piezas y la partida terminó en tablas. Y claro, nos vamos a la tercera partida, y en la tercera partida Dean Liren considera que ya no le va a causar más problemas con D4 y hace una de las variantes que tenía preparada en sus partidas de entrenamiento, y es esta variante. De hecho, esto lo recomiendo con negras en el repertorio de gambito de dama, con alguna pequeña diferencia. Enroque corto, B3, C5, peón por, caballo por, alfil B2, caballo C6 y D4. Esto se viene considerando un poquito mejor para las blancas desde hace tiempo, pero después de C por D4, caballo por D4, aquí Nepomniachtchi, en vez de hacer alfil D7, que se considera la buena, parece que analizó de manera muy profunda y encontró una variante que hace tablas de manera bastante forzada, con caballo por D4, dama por D4, alfil F6, dama D2. Yo esto lo conocía y pensaba que era un pelín mejor para el blanco, ya que después de alfil por B2, dama por B2, este alfil es mejor que este, pero Nepo había hecho su trabajo y había analizado caballo F4, lo cual nos lleva a una variante muy forzada, con G por F4, dama por, caballo por, alfil B2, torre D1, alfil F6, y a pesar de que las blancas tienen cierta iniciativa con KC4, torre B8, caballo E5, aquí lo único que el negro tiene que hacer es sacrificar uno de los peones y buscar una posición de alfiles de distinto color, como por ejemplo que sucedió en la partida. Torre D8, alfil por, torre D1, alfil E7, caballo D7, alfil por, torre por, rey F8, alfil B7, torre D8, y a pesar de que las blancas tienen peón de más, esta ventaja no es suficiente para ganar la partida por los alfiles de distinto color. Entonces, la verdad que en este momento uno podría pensar que Nepomniachtchi tenía todo a su favor, pero la suerte se decantó del lado de Dean. En la siguiente partida repitieron hasta la jugada B por A4, y aquí Nepomniachtchi decidió cambiar y en vez de hacer alfil de 2 decidió hacer caballo C3, que es la línea principal, y aquí hizo torre B8, todavía están en preparación, alfil B1, y aquí ya se puso a pensar e hizo dama E8, Dean Liren, que es una jugada que ya no debía tener preparada, pero que parece buena. A lo mejor estaba simplemente recordando. La teoría sigue con C5, caballo por A4, y aquí por ejemplo C4 es interesante, o hay otras jugadas, pero bueno, parece ser que esta posición para una rápida es un poquito más fácil para las blancas por el tema de la estructura. Sin embargo, después de dama E8, B3, hizo Nepomniachtchi, C5, caballo por A4, caballo C6, se llega a una posición bastante compleja en la que, según el módulo de análisis, el negro está muy bien. Pero desde el punto de vista práctico, en una rápida, esto es más fácil de jugar con blancas, porque el negro siempre va a tener una debilidad. Sin embargo, debo reconocer que la partida estuvo muy igualada. De hecho, incluso las negras tuvieron alguna opción. Y de repente, en la jugada 29 pasa algo muy interesante. El blanco tiene pareja de alfiles y el negro tiene una estructura un poco mejor. La posición, si el negro hace caballo E7, mantiene la tensión, digamos que está más o menos igualada, aunque puedo entender que a Dean Liren le molestará el alfil C1, seguido de torre A2 y un juego lento. Y entonces Dean decidió hacer E4, seguido de caballo E5, que objetivamente es mala, pero provocó errores de Nepo, aunque también le pudo salir muy mal la cosa a Dean Liren. La partida continuó de por E4, caballo E5, dama G2, caballo D3,
alfil por D3, dama por D3, E por F5, torre por E1, alfil por E1 y dama por C4. Y claro, llegamos a una posición compleja en la que todo puede pasar y aquí Nepo empieza a patinar. Primero ya hace una jugada torre A1 que es un poco extraña. ¿Por qué? Porque es perder un tiempo. Él está claro que quiere meter la torre en la columna D en algún momento y se podría hacer torre de 2. Y en caso de A4 buscar torre de 7. Las blancas tienen que buscar el contraataque. ¿Por qué? Porque este rey está débil. La verdad que torre A1 es una jugada un poco dubitativa. Y después de torre por F5, claro, el rey negro está un poco más débil, pero está este peón pasado. Así que las opciones están ahí. Y claro, hay un momento tremendo en la partida. La partida sigue, está más o menos igualada. En un momento a Nepo le comen el peón de C3 y se llega a esta posición. Dama E4 jaque. Y yo pensaba que aquí iban a terminar con rey G8, dama D5, rey H7, dama E4 y tablas. Pero de repente Ding Liren decide hacer torre G6 y jugar a ganar con negras. Una jugada tremendamente arriesgada, porque poner el rey en la misma diagonal, tener la torre y el rey en la misma diagonal y ponerse a tiro de un posible H4 en el futuro, era cierto riesgo. Yo creo que aquí lo que pasó es que Ding Liren pensó, vale, en caso de que me hagan H4, hago H5, luego sigo con dama G4 y aunque me coma los peones del flanco de dama, con alfil por C5 la posición es tablas y no estoy arriesgando nada. Entonces dijo, bueno, voy a mantener un poquito más de atención a ver si se equivoca. Y aquí Nepo se equivoca y hace dama F5 y después de C4, H4, le meten dama D3 y se queda perdido. Y bueno, igualmente después de esto pasó de todo, Nepo tuvo unas tablas, pero yo creo aquí en este momento Ding ya se sentía ganador. Nepomniachtchi ya había enloquecido después de esta jugada porque sabe que está perdido y al final Ding ganó la partida, la cual ya revisaré con calma en los próximos días. Un mundial fascinante en el que hemos aprendido mucho todos, hemos visto un lado muy humano de dos grandísimos jugadores y la verdad que este match, aunque se haya acabado, todavía va a dar mucho de qué hablar y hay partidas que mirar, que analizar y bueno, hay que seguir aprendiendo. Así que mañana esperad el comentario de la primera partida de rápidas. Nos vemos.